Muy buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida a esta séptima edición del encuentro Anuy STIC UADY 2022. En esta ocasión, en colaboración con la Universidad Autónoma de Yucatán y además conmemorando el centenario de su fundación. De verdad, estamos felices por ser testigos de este gran acontecimiento, doble gran acontecimiento. Por otra parte, pues tendremos al día de hoy una serie de conferencias, paneles de expertos, que son el esfuerzo conjunto, es decir, el trabajo colaborativo de las universidades, o en pocas palabras, de ustedes. Ustedes son cómplices de este comité, de este encuentro Anuy STIC. Por supuesto, pues para dar una gran bienvenida, pues quiero pedir que el maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación, nos dé este gran evento de bienvenida. Es para mí un honor darle la más cordial bienvenida al encuentro Anuy STIC UADY 2022, que en esta, su séptima edición, tiene como distinguida sede a la Universidad Autónoma de Yucatán, en virtud de los 100 años de su fundación. Da mi felicitación y reconocimiento al rector José de Jesús Williams y a toda la comunidad universitaria. Como ustedes saben, el encuentro Anuy STIC surgió y se consolidó como un espacio dirigido a directores y gestores de tecnologías de la información y comunicación con el propósito de intercambiar ideas y experiencias obtenidas al implementar soluciones tecnológicas dentro de sus instituciones de educación superior. A 2 años y medio de la pandemia, este magno evento es una excelente oportunidad para reencontrarnos a fin de generar sinergias colaborativas y, ¿por qué no?, también disfrutar de los tesoros culturales, turísticos y gastronómicos que nos ofrece la Blanca Mérida y todo el bello estado de Yucatán. Enhorabuena, sean todos bienvenidos. Pues agradecemos las palabras del maestro Jaime Valls Esponda. Y ahora, pues de igual manera, quiero que el doctor José de Jesús Williams, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, nos dé su bienvenida. En el marco de los 100 años de fundación de la Universidad Autónoma de Yucatán, les doy la más cordial bienvenida al encuentro Anuy STIC UADY 2022, que en este año tiene como tema principal hacia un modelo de universidad digital. Como cada año, desde el 2016, este evento reúne a los especialistas de tecnologías de información de las instituciones de educación superior afiliadas a la NUYES, así como de invitados especiales de instituciones, gobiernos, iniciativa privada y público en general con afinidad a las TIC, que permiten enriquecer el intercambio de conocimientos y experiencias. Hoy en día estamos viviendo una nueva era, la revolución tecnológica más profunda de la historia moderna, y ustedes son quienes deben ayudarnos a sentar las bases para ir transitando hacia una universidad digital que nos permita acercar la educación a los más desprotegidos. Atenderlos es un derecho humano y es lo que le da sentido a estos procesos de transformación. Los invito a seguir con el espíritu que ha caracterizado a Anuy STIC desde su conformación, la cual ha sido fomentar, promover y liderar la cooperación entre los miembros. Les invito a que compartan con la comunidad de sus instituciones todo lo aprendido y vivido en este evento, que disfruten su estancia en nuestro estado y su visita a nuestra universidad. Damos las gracias a estas cálidas palabras
al doctor Williams por su bienvenida. Y antes de empezar, quiero compartirles, tenemos 3 salas virtuales. La primera en honor a una gran persona que ha sido pilar en este comité ANUYSTIC y que además ha dejado un gran legado para la Universidad Autónoma de Yucatán. Hablo del físico Juan Antonio Herrera Correa, quien a su nombre y con mucho orgullo para nosotros y en su memoria, pues le hemos puesto su nombre y además pues en adelante seguirá siendo un gran legado y por supuesto un gran ejemplo para nosotros. Tenemos una segunda sala en honor también a quien ha dejado un gran legado. Siendo demasiado joven partió y nos deja el ejemplo, además de ser un impulsor, tal vez el más importante que ha dado en este comité en este poco tiempo que estuvo con nosotros. Y hablo del doctor Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, quien en nombre del comité ANUYSTIC, tanto a él como a Juan Antonio Herrera, pues les mandamos un abrazo hasta el cielo. Por otro lado, tendremos una tercera sala denominada Soluciones Tecnológicas, en la cual podremos integrar y conocer justamente la propuesta de la industria TIC, quien se convierte en un gran aliado del comité ANUYSTIC, y gracias a esto tenemos soporte para llevar a cabo este gran evento. Pues sin más preámbulo, voy a dejar en manos de este evento y en nuestras anfitrionas, respectivamente, la maestra Carmen Díaz Novelo, de la Universidad Autónoma de Yucatán, y la maestra Angélica Gómez Morales, de la Universidad Autónoma del Carmen, para que en adelante lleven este evento en sus respectivas salas. Bienvenidos y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Luis Ponce. Definitivamente estamos muy emocionados con este encuentro ANUYSTIC UADY 2022, que tiene el título de Hacia un modelo de universidad digital. Y en esta sala que nos toca estar, en la sala física Correa, en esta sala Juan Antonio Herrera Correa, pues sin duda tenemos para iniciar y abrir una conferencia a cargo del doctor Faraón Llorens Largo de la Universidad de Alicante. El título de la conferencia es Estrategia y Transformación de las Universidades, un enfoque para el gobierno universitario. Y me toca a mí hablarles un poquito, pues precisamente de esa hoja de vida del doctor Llorens. El doctor Faraón Llorens es catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante. Es licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia y doctor ingeniero en Informática por la Universidad de Alicante. Director de la Cátedra Santander Universidad de Alicante de Transformación Digital. Ha ocupado distintos cargos de dirección, destacando los de director de la Escuela Politécnica Superior de los años 2000 a 2005 y vicerrector de Tecnología en Innovación Educativa de los años 2005 a 2012, ambos en la Universidad de Alicante, y el de secretario ejecutivo de la Comisión Sectorial TIC de la CRUE, el Consejo de Rectores de Universidades Españolas, de los años 2010 al 2012. Ha recibido diversos premios, como el premio Sapiens 2008 al profesional, concedido por el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana, y el premio AENUI 2013 a la calidad e innovación docente, concedido por la Asociación de Enseñantes Universitarios de Informática. Es investigador del Grupo de Investigación Smart Learning, Tecnologías Inteligentes para el Aprendizaje. Sus trabajos se enmarcan en los campos de la inteligencia artificial, el desarrollo de videojuegos y la gamificación, la aplicación de las tecnologías digitales a la educación, el gobierno de las tecnologías de información y la transformación digital de las universidades. Y les cuento que recientemente, en septiembre, el doctor Llorens también recibió la medalla Leonardo da Vinci
de la Sociedad Europea de Ingeniería y Educación, un galardón que entrega esta prestigiosa sociedad en reconocimiento a las personas que han hecho una aportación a la enseñanza de la ingeniería con proyección internacional. Y es el segundo español que recibe este galardón. Bueno, pues sin más y con esta pues emoción de escuchar esta primera conferencia, pues le damos al doctor Faraón Llorens la palabra. Adelante, doctor Llorens. Buenos días, muchísimas gracias, Carmen, por tus palabras. Creo que te ha quedado por decir lo más importante de mi currículum, que es que soy un buen amigo de ANUY STIC, y por eso estoy aquí y siempre es un placer estar con todos ustedes. Bien, el título de la charla era el de Estrategia y Transformación Digital de las Universidades, un enfoque para el gobierno universitario, y supongo que a los organizadores les surgió a raíz de esta publicación de MetaRed y el Banco Interamericano de Desarrollo, que son, podríamos decir que son como los apuntes de un curso de transformación digital, con este título, Estrategia y Transformación Digital de las Universidades, que se imparte para rectores y rectoras. Pero no voy a hablar de ello porque asumo que todos ustedes saben leer, tienen el enlace al documento y pueden leerlo. Entonces pensaba, ¿y qué puedo hablar para no traicionar este título y poder decir algo que considero interesante, por lo menos que me gustaría a mí escuchar si estuviera en vuestro lugar? Voy a centrarme en hablar de cómo debería evolucionar la universidad. Pero como buen académico que soy, buen científico y profesor, no puedo decir cómo debería evolucionar la universidad sin revisar las evidencias, sin basarme en conocimiento. Por tanto, tengo necesariamente que empezar por hablar cómo ha evolucionado el entorno. Es decir, si la visión de la universidad es la mejora de la sociedad, pero una mejora apoyada en conocimiento, deberé ver cómo puede la universidad aportar, debe evolucionar según cómo el entorno, la sociedad, haya ido evolucionando. Y para poder unir este gap, este hueco que hay entre cómo ha evolucionado el entorno y cómo debería evolucionar, deberíamos hablar de cómo podemos hacerlo. Y por eso repaso cómo ha evolucionado el departamento de TI, asumiendo que mayoritariamente los asistentes son responsables de TI de las universidades, pero también quiero revisar al mismo tiempo cómo ha evolucionado ANUY STIC. Bien, quisiera marcar que se fijen en el detalle de cómo he cambiado los tiempos verbales. Es cómo ha evolucionado el entorno, el departamento TI y ANUY STIC, eso es una realidad, y en cambio la universidad digo cómo debería evolucionar. Es más una especie de deseo, de creer que es hacia donde debemos ir, y evidentemente como en estos tiempos tan inciertos nadie tiene una bola de cristal que pueda predecir al futuro, es mi opinión. Bueno, voy a empezar en cómo ha evolucionado el entorno. No voy a hablarles de tecnología, esta audiencia es experta en este tema, por tanto me equivocaré, y porque además si hablamos de un lenguaje de gobierno universitario, lo que nos interesa es analizar el entorno no solo desde el punto de vista tecnológico, aunque haya sido la tecnología la que lo ha hecho cambiar. Lo primero, y porque es con lo que acabaré también, quisiera resaltar la personalización, la hiperpersonalización en estos momentos, ¿no? Digo porque es en lo que acabaré y porque considero que sería el aspecto clave que deberían perseguir las universidades en su transformación digital, por lo menos en la transformación digital de la educación, hacia esa personalización, ya que si hay algo que es personal, es el aprendizaje. La enseñanza la puedes hacer a muchas personas al mismo tiempo, pero el aprendizaje es algo personal de cada uno. Y en estos momentos, la sociedad misma dice que el centro de todo eres tú. Esta portada del Times es de 2007, en el que ya decía que tú tienes que tomar el control. Tienes ya a tu disposición herramientas que te recomiendan cosas a ti personalmente. ¿Y por qué es posible en estos momentos esa personalización? Porque disponemos de mucha cantidad de datos. Esta es la pantalla que acabo de atrapar hace unos minutos. Con solo 47 segundos
se habían enviado 3.350.000 likes a Facebook y 2.345.000 a Instagram, 350.000 tweets, es decir, la cantidad de datos e información que va circulando por nuestras redes hace que en estos momentos esa personalización sea posible, porque tenemos información. Entonces es posible por dos razones. Porque ahora hay datos, es fácil recoger datos porque vamos dejando rastro por donde pasamos, porque casi toda nuestra interacción es digital. Y segundo, disponemos de máquinas que tienen la capacidad de almacenamiento y la capacidad de procesamiento suficiente para utilizar esos datos. A eso le añadimos que podemos utilizar técnicas más novedosas, computación súper avanzada, como la inteligencia artificial, para poder hacer predicciones y hacer asignaciones lo más personalizadas posibles. Claro, al tener datos, lo que dijo Raymond Kurzweil es que enunció la ley de rendimientos acelerados. En el momento en que todo, a un ámbito de ciencia o tecnología, se convierte en información, se convierte en datos, se acelera y crece exponencialmente. Y uno puede decir, bueno, no pasa nada. No, la no linealidad no estamos, nuestra mente no está acostumbrada a hacerla, porque en la escuela se nos enseña la proporcionalidad, ¿vale? La regla de 3, el que todo es proporcional. Y la linealidad tiene otra forma de pensar distinto. Y parece absurdo, porque la propia evolución es no lineal, es exponencial, pero nuestra forma de pensar es lineal. De manera que cuando queremos hacer una predicción hacia el futuro, seguimos la tendencia, y seguro que nos quedamos cortos, podemos avanzar en esa proyección, en esa línea verde, en esa línea naranja de decir, voy a hacer una predicción un poquito más atrevida, pero lo que ocurrirá finalmente es esa línea verde, esa predicción que no somos capaces de hacer. Y aunque hay un momento de donde venimos, que es esa línea más aplanada de esa curva exponencial, en el que vemos que no va a cambiar tanto, que no es para tanto, si nos encontramos en ese punto azul, sea como un punto de inflexión, lo que vendrá en el futuro sí que cambiará suficiente. Y como decía William Confalonieri, el CEO de Deakin, de la Universidad de Deakin de Australia, en una excelente charla que nos dio en un workshop aquí en España, cuando tú estás en la parte así plana dices, bah, no está pasando nada. Cuando empieza la curva dices, uy, parece que vamos a tener un problema, pero si no reaccionas y estás en la parte ya de arriba de la curva, ya es tarde para responder. Y por tanto, no valen aquí estrategias lineales, estrategias de planificar mucho para a un largo, medio y largo plazo. Se hacen falta estrategias muy fluidas, ¿vale?, que permitan ir adaptando con agilidad a los cambios del entorno. Si otra cosa caracteriza el entorno es la incertidumbre. Incertidumbre porque no disponemos de toda la información que necesitamos para tomar la decisión, ni podemos esperar a tenerla toda. Y porque además esa información que tenemos a lo mejor no es completa. De manera que necesitamos no solo tener ese sistema de toma de decisiones lento, como dice Daniel Kahneman, pensar rápido, pensar despacio, ese analizar toda la información para tomar decisiones, pero necesitamos sistemas también ágiles de toma de decisiones más intuitivos que nos permitan tomar decisiones rápidas en un entorno incierto y en el que no tendremos toda la información necesaria para esa toma de decisiones. Y yo voy ya al último aspecto, que sería el de digital. Este entorno digital en el que, más allá de digitalizar los objetos, como esta charla en un vídeo, más allá de digitalizar los procesos, como podría ser el proceso de matrícula, pues ya tengo el documento, los datos, los rellena, pasa por secretaría, secretaría lo manda al banco, se hace el pago y al final digitalizo el proceso, que eso es lo que llamaríamos digitalización, tanto el objeto como el proceso. Ya estamos hablando de transformación digital, que es cuando añadimos valor, cuando se diseña estratégicamente pensando en el mundo digital. Y nosotros nos vamos a centrar en esa transformación digital. Pero más que hablar de la transformación digital, lo que interesa a todas las universidades, quieran transformarse más o menos, es aumentar su madurez digital. Entendida esa madurez digital por lo que decía Keynes en 2017, que es la capacidad, pongo yo, que tiene una universidad para adaptarse con agilidad a los retos que le plantea un entorno digital en continuo cambio. He hablado de ese entorno en continuo cambio, digital, y adaptarse con agilidad, sabiendo que la capacidad me vendrá
no solo por la plataforma tecnológica, sino por la estrategia, las estructuras de toma de decisión, los procesos, la cultura digital, etc. Nosotros, cuando digo nosotros, Antonio Fernández y yo, que son los que trabajamos en estos temas, en lo que hicimos este planteamiento de la cuadrícula que ahora veréis, decimos que la madurez digital vendrá por optimizar los procesos gracias a la digitalización, pero además implantar propuestas nuevas que aporten valor, que sean de transformación digital, y además para todo ello necesito hacer el seguimiento, seguir buenas prácticas de gobierno de TI. Si lo representamos gráficamente en una cuadrícula en el que el eje horizontal tenemos lo operacional y lo estratégico y en el vertical la optimización y la disrupción, si digitalizamos lo operacional para optimizar nuestros procesos, estamos haciendo la gestión digital, cuando intentamos utilizar algunas tecnologías nuevas, aportamos algo de innovación, cuando esto toma un valor estratégico, aunque sea lo que ya estábamos haciendo, estamos gobernando las TI, y solo hablaríamos de esa transformación digital cuando lo englobe todo esto, un sumatorio de todo, una integración de todo ello. Por tanto, la universidad, cualquier organización, la universidad, puede diseñar su estrategia y puede decir, yo voy a utilizar una estrategia conservadora, voy a digitalizar al máximo las operaciones que ya hago, los procesos que ya tengo para poder optimizar y sacar mayor rendimiento, y evidentemente innovaré algo porque intentaré utilizar alguna de las tecnologías novedosas que aparezcan. Pero seguirá teniendo tendrá una estrategia conservadora. Dirá que tiene una estrategia innovadora cuando realmente tenga casi todo digitalizado y optimizado, cuando esté pendiente de las innovaciones tecnológicas para poder ofertar productos que las utilicen, y evidentemente en ese momento tendrá que esas tecnologías deberán ser gobernadas. ¿Quién toma las decisiones en cada momento? Y ya llegará a una estrategia, bueno, y esta estrategia era una estrategia innovadora y tendrá una estrategia transformadora cuando lo englobe todo. Cualquier estrategia es buena, pero que sepa una universidad que si quiere apostar por una estrategia transformadora tendrá que tener una buena digitalización, tendrá que apostar por un gobierno de las tecnologías de la información y a partir de ese momento podrá tener iniciativas que aporten valor a lo que ya estaba haciendo. Bueno, si vemos la parte horizontal, estamos hablando de explotar, de ser más eficientes, y si vemos la parte de arriba estamos hablando de explorar, buscar nuevas vías. Realmente la parte operacional es lo que estamos digitalizando, hablamos de digitalización, pero para realmente abordar transformación digital necesitamos liderazgo. Liderazgo. Por tanto, la transformación digital es un tema de la alta dirección de las universidades, del gobierno de la universidad. Vamos a ver, bueno, y entonces los departamentos de informática, ¿cómo han evolucionado? Los departamentos de informática de las universidades y de cualquier organización empezó siendo un proveedor de servicios. Los que conocían el negocio le decían, necesito este proceso, automatízamelo. Y eran unos meros proveedores de servicios. Daban servicio a la demanda que les pedían. Poco a poco fueron evolucionando y los propios servicios de informática tenían estrategia TI. Y entonces hablábamos que el gobierno de TI es alinear la estrategia de TI a la estrategia de la institución, porque había una estrategia del negocio y una estrategia de tecnologías de información. Pero lo que debería haber no es una estrategia de TI y una de la institución. Es decir, la estrategia de la institución debería hacerse teniendo en cuenta las tecnologías de información. Me gusta mucho, otra vez utilizo una transparencia de William, del CEO de Daikin en la charla, porque en estos circulitos se ve muy bien, como soy profesor de lógica y los diagramas de Venn me gustan mucho, cuando el rol de la tecnología era de soporte, aparecían una burbujita azul clara como la tecnología y el negocio en azul oscuro. Cuando la tecnología, el departamento de TI colaboraba con el negocio, se fue acercando y tenía una parte de solape. Cuando ya realmente esa tecnología era la que potenciaba la innovación, se fue acercando. Pero en estos momentos la tecnología está en el centro del valor que se le puede proporcionar al negocio. Por tanto, aparece ese círculo azul clarito en el centro del negocio, en el centro de la estrategia de negocio. Ya no somos unos proveedores de servicios, sino tenemos que ser los aliados de la decisión estratégica. Bueno, y ANUI STIC, que está hablando, ¿cómo ha evolucionado? Vamos a verlo.
En 2016 fue el primer encuentro y su título era La visión de las TIC en las instituciones de educación superior. Recuerdo que me invitaron a dar una charla que la titulé Gestión y gobierno de las TIC en las universidades. Ya tuve que poner el término gobierno, porque las tecnologías no solo deberían gestionarse, sino que deberían gobernarse. Y ya dije en el 2016 que el gobierno de TI, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacer posible la transformación digital de la universidad. Pensad en el 2016 y el término transformación digital. Si buscáis en Google veréis que aún no se hablaba de ello. Y dije, ¿quién podía hacer realidad esa transformación digital? El CIO, esa persona pegamento entre la tecnología y el negocio que habla los dos idiomas y puede decir cómo sacar valor realmente a las tecnologías para aportar a la misión de la universidad. El encuentro de 2017 tuvo por título Los retos de las TIC en las instituciones de educación superior. Ya se nos planteaban retos y había que abordarlos. Y en la charla, la conferencia que di, el título era Alinear las TIC a la estrategia de la institución de la universidad. Aún estábamos en esa parte de decir, tenemos las TIC una estrategia, pero ahora hay que alinearla. Pero acabé con un hashtag que dije, no sin las TI. ¿De acuerdo? No sin las tecnologías de la información. Una universidad no puede funcionar, no puede diseñar su estrategia sin tener en cuenta las tecnologías de la información. Y en el encuentro de 2018 de Puebla, en la Universidad de las Américas, el título era Estrategias de colaboración de las TIC en las instituciones de educación superior. Todo esto que estamos hablando estaba tomando ya una complejidad que ir solo una universidad por su cuenta, hacer la guerra por su cuenta, no era bueno. Era mejor que colaborásemos. Y para eso estaba este encuentro, que en el 2019 en la Universidad de Nuevo León, en Monterrey, ya hablaba de el papel de las TIC en la transformación digital. Y aquí ya se hablaba de esa transformación digital y qué papel deberían jugar las tecnologías de la información. Vino el 2020 con la pandemia y fue un encuentro virtual en que el lema era Conéctate, pero ella se habló en la mesa de redonda que participé y hablaba de esa educación digital. Habíamos hablado de la universidad y la transformación digital, la gestión, el optimizar, y aquí nos dimos cuenta que la docencia es la que tenía que ser la docencia digital. Tenía una educación digital que necesitaba unas metodologías docentes y pedagógicas para ponerla en marcha. Y en la otra vez virtual del año pasado, 2021, de la Universidad de las Américas Puebla, el título fue Perspectivas y retos de la educación digital en las instituciones de educación superior. Ya tenemos que entrar en uno de los meollos de las misiones de la universidad, la docencia. Y llegamos al de este año, que dicen, hacia un modelo de universidad digital. Sabiendo que la universidad digital no es la universidad a distancia. Toda universidad de estos tiempos es una universidad digital, tenga alumnos presenciales o no. Por tanto, me da pie a decir cómo deberíamos evolucionar la universidad. Antonio Fernández y yo, con quien trabajo en Star Leaders, pero tenemos una mentalidad muy parecida, hicimos esa reflexión sobre el modelo de universidad digital, pero no quisimos que se quedara en lo nuestro, y por eso contamos con José Céspedes, que es un experto en planificación estratégica y vicerrector de la Universidad de Almería, y con Tona Rubio, que era de los consejos sociales, que es la parte de intervención de la sociedad en las universidades españolas a través de los consejos sociales. Y nos pasamos un tiempo pensando, leyendo mucho para definir cuál sería nuestro modelo de universidad digital. Ahí tenéis el documento, el libro, que os lo podéis descargar, que está en papel, pero lo podéis descargar en PDF desde ese enlace. Y planteábamos que había 5 retos de esta universidad digital. El primero era que el estudiante es el protagonista en esta universidad digital. Hay que ver al estudiante desde todos los puntos de vista, lo que llaman los 360 grados, antes de entrar a la universidad, cómo se relaciona para hacer la matrícula, cómo imparte las clases, cómo accede, cómo se titula. Él hay una visión, hay un único estudiante que va pasando por todo el proceso. No tenemos que ponernos en nuestro punto de vista y decirle, mira, para la matrícula tienes que ir a Secretaría de la Facultad. Y ahora para hablar con un profesor vete a su departamento y a su despacho. Y ahora para hablar de igualdad tienes que ir al vice... No. ¿Vale? Tenemos que poner el foco en el estudiante como el protagonista y diseñarle la experiencia para que tenga solo un entorno integrado de información. El segundo era la formación, pero una innovación en la formación y una oferta de calidad.
ver esa formación hasta qué punto la podemos hibridar. Puede ser totalmente online, pero ya no hace falta estar tantas horas en el aula porque podemos sacarle mucho partido a ciertos momentos de interacción síncrona o asíncrona en las redes. Por tanto, las universidades deben plantearse en sus planes de estudios el qué imparten, porque los conocimientos avanzan, y también el cómo se imparten, cómo se utilizan las herramientas y cuánto trabajo tienen que hacer y las metodologías que se utilizan. En tercer lugar, hablando de la ciencia, esa ciencia tiene que ser una ciencia abierta y establecida con redes. La ciencia es lo que, por lo menos en las universidades españolas, va por su cuenta y va más avanzado en este paradigma, pero tenemos que compartir la ciencia, compartir el conocimiento para poder ir creciendo. El cuarto sería una universidad global, pero con impacto local. No podemos pensar que la universidad solo está en mi territorio. La universidad competirá con universidades de todo el mundo, incluso con las online. Un estudiante de nuestra zona podrá hacer un curso en una universidad a través de una plataforma. Pero no tenemos que olvidar que el papel de las universidades es la mejora de la sociedad en la que está inmersa. Con lo cual, aunque esa universidad tiene que tener una ambición global, tiene que tener un impacto local en su territorio. Y finalmente, para hablar de todo esto, como ya he dicho antes, hace falta liderazgo y buen gobierno. Estos eran los 5 retos que luego desplegamos en 20 objetivos que tampoco voy a enumerar porque en la documentación la tienen todos ustedes en el libro por si quieren mirarlo con detalle y que lo comentemos y preguntamos. Esa, por tanto, sería la universidad digital, la que pensamos nosotros que es el modelo de universidad digital. Tienen aquí un enlace, como la de la presentación se la pasaré, con un vídeo que lo explica. Y realmente lo que tenemos que ver es cómo avanzamos hacia esa universidad digital, pero sin descuidar todos los 800 años de historia de las universidades, de toda la historia de las universidades, que si han subsistido tanto tiempo es porque son necesarias, porque son útiles a la sociedad y lo hacen bien. Pero por contra no podemos pararnos y decir, si hemos sobrevivido 800 años, no nos movamos que sobreviviremos 800 años más. Por tanto, tenemos que aprender del pasado, de esa universidad, cuando no era ni siquiera universidad, en la época griega, de debate y de establecer diálogos, a esa universidad más elitista de la Edad Media en la que los privilegiados asistían a clase, y sobre todo en esta universidad del siglo XX, que fue una universidad de masas en la que pudieron acceder mayoritariamente muchas personas a esa universidad. Sin olvidar esta trayectoria, tenemos que pensar en cuál es nuestra universidad del futuro. Y la mía es esta, es una universidad que será híbrida, que combinará lo presencial con lo online, con mayor o menor intensidad, extensión en uno o en otro, más o menos presencialidad y más o menos clases o materiales online, pero será híbrida, aunque tengas alumnos en el campus. Será una universidad que atenderá a más perfiles de estudiantes. Ya no serán solo los estudiantes que llaman los estudiantes profesionales de 18 a 22 años para hacer el grado. Habrá estudiantes de todas las edades, de distintos países, con distintos intereses, que ya están trabajando y vuelven a las aulas a formarse. Por tanto, habrá distintos perfiles de estudiantes a los que deberemos atender. Y será, como ya he dicho, una enseñanza personalizada. El aprendizaje es personalizado, no lo olvidemos, ¿vale? Pero la enseñanza podrá ser personalizada si sacamos partido a la cantidad de datos que tenemos y nos apoyamos en esas tecnologías de la información. Podrá tener en cualquier momento y en cualquier lugar. Yo ahora estoy en mi despacho de la Universidad de Alicante en España y cada uno de ustedes estará no sé en qué lugar. Y ahora los que estáis oyéndolo en directo estáis síncronos, pero si está grabado se lo podrán visualizar en otro momento y en otro lugar. Por tanto, una universidad en cualquier momento, en cualquier lugar, y que utilice metodologías activas de aprendizaje, porque el aprendizaje lo tiene que realizar el estudiante. Esta es mi universidad digital. Cerrando la exposición, hay que ver esto como una espiral, no como un ciclo. De esa primera enseñanza y universidad elitista, tutorizada, de pocos con pocos, a esa universidad de masas, yo creo que lo que debemos apostar ahora es por una personalización en masa. Atender a muchos estudiantes universitarios que accedan al conocimiento y a las universidades, pero poder darles un trato personal
si utilizamos bien las tecnologías de la información. Y para acabar la exposición, pero abrir el debate, esta sería mi propuesta. Cuando sabemos por dónde soplan los vientos, ya pueden ser fuertes y helados, nos podemos adaptar a ello. Estos árboles se han adaptado de maravilla a los vientos antárticos extremos, fríos, y sobreviven en este entorno. Pero cuando no sabemos cómo es el entorno, que el entorno es cambiante, es mejor, en lugar de ser estos árboles, ser bambús, que son unas cañas, unos palos, unos árboles muy resistentes. Con ellos se hacen las estructuras de las casas, pero al mismo tiempo son lo suficientemente flexibles como para moverse según cómo sople el viento. Por tanto, creo que las universidades tienen que ir hacia la personalización de sus servicios, y entre ellos el de la docencia, y las universidades deberían ser más ágiles y más flexibles en todo lo que ofrecen en sus servicios para poder atender las demandas del entorno. Y con esto finalizo la exposición y quedo a disposición de todos ustedes para, si hay preguntas, y para iniciar el debate. Muchas gracias, doctor Faraón, por su excelente presentación. Realmente sí tenemos por aquí dos preguntas que vienen de, pues en este caso, de las personas que nos están siguiendo a través de las diferentes redes sociales. Una de ellas nos habla de cómo considera usted que se debe abordar este reto de las TIs para las instituciones de educación superior, ya que los alumnos vienen con nuevas expectativas, esperan una universidad equitativa, incluyente, ágil. Entonces, ¿cómo la universidad debe abordar este reto desde el punto de vista de la transformación digital? Bueno, ya lo he comentado, ahí en el tema del modelo de universidad digital planteo una universidad centrada en el estudiante, ¿no? Creo que puede darse porque tenemos los datos, tenemos información, tenemos los sistemas que pueden hacer esa atención. Pero para ello la universidad es la que se lo tiene que creer y la que tiene que apostar por ello, sacar partido a los datos, ¿no? Pero otra cosa también, una vez dicho, es: no todas las universidades tienen que hacer lo mismo. Cada universidad deberá decidir cuál es su estrategia, qué pasos quiere dar. Para ello disponemos, bueno, en este encuentro se comentará en el estudio de ANUY STIC sobre el estado de las tecnologías en las universidades. Como bien sabes, Carmen, pues tenemos el modelo U digital que hemos utilizado en España y en algunas universidades iberoamericanas, en las que te dicen cuáles son los mimbres, lo que tiene para poder hacer lo que tienes que hacer. Pero después la universidad lo decidirá. Y está claro que debe explotarse los datos y sacar información de los datos, deben tomarse decisiones apoyadas en esos datos y razonadas, debe existir un modelo educativo, porque la docencia digital no es dar clase por internet, tiene que haber un modelo educativo que se soporte en internet, debe tener un personal preparado con competencias adecuadas para utilizar esa tecnología en todos sus perfiles: el profesor, sus competencias digitales docentes, el estudiante, sus competencias digitales, y todo el personal con sus competencias digitales adecuadas a su perfil. Y al final todo esto tendrá que tener recursos suficientes, tanto económicos como en personal. Y para eso los que tienen que tomar decisiones tienen que creérselos, tener su estrategia, tener unos sistemas en que vean a las tecnologías no como un mero gasto, no como uno al que yo le encargo lo que tiene que hacer, sino aquellos que conocen la tecnología pueden ser unos socios que me ayuden a decidir y avanzar hacia esa universidad. Pero cada universidad lo tendrá que plantear, y cada profesor, cada facultad, cada titulación y cada profesor irá bajando hasta lo que pueda hacer. Porque, por ejemplo, en España aquí, lo que un profesor hace en el aula está supeditada a la libertad de cátedra y tiene flexibilidad, pero tiene que estar siempre dentro de la política de la institución, los horarios, las horas. Necesitamos sistemas más flexibles, de planes de estudios más flexibles, que incluso los itinerarios curriculares no sean los mismos para todos los estudiantes. Necesitamos más flexibilidad
en el horario. Cuando nos fuimos a la pandemia, me siguieron manteniendo mi horario de lunes de 9 a 11 para mi clase, cuando a lo mejor en esas 2 horas yo era más fácil que les pusiera un vídeo para que vieran cuando quisieran y nos juntásemos solo 1 hora a debatir si habían visto el vídeo, ¿no? Necesitamos unos sistemas más flexibles y diseñados de alguien que entienda cómo funciona este mundo digital. Muchas gracias, doctor Faraón, por su respuesta. Tenemos otra pregunta muy interesante que nos dice que mucho se ha hablado de que la pandemia por COVID-19 aceleró la transformación digital. ¿Considera usted que esta inercia está pasando? ¿Cómo podrían los CEOs mantener y abordar esta situación relacionada con que su institución se mantenga con esta estrategia? A ver, los CEOs deberían aprovecharse del tirón y del susto que supuso la pandemia para los equipos rectorales, ¿vale? Pero coincido en que hay que ver, tras ese paso de la pandemia había 3 opciones, que era restaurar, volver a la situación anterior, evolucionar, es decir, ver de lo que había nuevo, si funcionaba, quedarnos con algo, o realmente transformarse. Pero, ¿cuál de estas 3 situaciones, que tiene que ser vuelvo al pasado, cambio un poquito o me transformo, lo tiene que decir la propia institución, ¿vale? Sí que ha habido, bueno, yo digo que, y lo escribí en su momento, que el coronavirus, la pandemia, había sido la prueba del algodón de la universidad digital. Yo no sé si conocen qué es esto de la prueba del algodón, pero cuando yo era joven había un anuncio televisivo en la que veías una cocina limpia y era un anuncio de un producto de limpieza en el que entonces iba el mayordomo con un algodón, veías que todo estaba limpio, pasaba el algodón por los rincones, miraba, se veía que estaba sucio y decía que dejaba rastro. El algodón no engaña, ¿no? Pues la pandemia ha sido eso. Todos hablábamos de universidades digitales, con mucha tecnología, está a disposición de todos, pero se vio que no todos los estudiantes tenían equipamientos ni competencias, que no todos los profesores estaban preparados para impartir sus docencias a través del online, que no todos los puestos de trabajo y todos los trabajadores estaban preparados. Bueno, pero el tiempo nos perdonó, fueron tiempos difíciles de pandemia. Lo que no nos perdonarán es qué hacemos después. Y sí que estoy viendo una vuelta atrás. Ese teletrabajo que nos forzó a todos a teletrabajar, ¿por qué no se mantiene? Porque no hay una cultura de la organización y, como acabo de decir, el horario de mis clases son de 9 a 11 y me da igual, lo mantengo. Hagas lo que hagas y hagas como lo hagas, estate en esas horas. Necesitamos una mentalidad de organización, unos indicadores que midan mi puesto de trabajo. Es decir, necesitamos aprovechar todo el empuje de la pandemia, hacer ver, yo en este curso que he dicho a rectores y rectoras de Iberoamérica, les pregunté, en un ejercicio les preguntábamos qué debe quedar y qué no debe quedar. Me gustó mucho que dentro de lo que no debe quedar, después de la pandemia, una rectora, dijo posponer los proyectos de vanguardia. Ella se dio cuenta que antes de la pandemia le llegaban muchos proyectos que podían ser interesantes, que eran de vanguardia, pero decía, es muy interesante, pero ahora no, ya lo haremos. Y se ha dado cuenta que si hubiese abordado proyectos de vanguardia anteriormente estaría en mejores condiciones. Por tanto, tenemos que seguir insistiendo desde los responsables de TI, utilizando un lenguaje que entienda el equipo rectoral, que deben seguir apostando por la tecnología, pero para estar en mejores condiciones de afrontar este futuro que será incierto. No les hablen en términos de megas de almacenamiento, sino digan, habrá cada vez, el estudiante verá más vídeos, con lo cual necesitamos tener disponibles canales que hagan llegar más vídeos. No digan que la red está saturada y necesitamos más megas de canal por red, porque eso no lo entienden. Pero que van a tener que servir más vídeos porque las clases se pueden seguir en vídeo, sí. Y utilizar otros sitios de parámetros y de indicadores que entiendan los equipos rectorales y que digan, ojo, que no nos vuelva a pillar el toro. Que no volverá a pasar a lo mejor otra pandemia. Precisamente a lo mejor lo que pasa es todo lo contrario, porque para mí sería un error ahora irnos a una dependencia total de la tecnología, porque puede caer la tecnología, porque puedo no tener acceso a tecnología.
Los centros, gracias a las grandes tecnológicas, tuvieron servicios gratuitos de Google, de las distintas herramientas. Si un centro ahora se basa todas sus clases en esas herramientas y estas empresas tecnológicas, que a fin de cuentas son empresas, decidieron mañana cerrar o subirnos la cuota al doble o al triple, nos quedaremos sin poder dar ese servicio. Por tanto, diseñemos para poder atender en esta dualidad híbrida tanto lo presencial en nuestras aulas, pero apoyadas con tecnología y siendo lo suficientemente autónomos para servir. Pero esa autonomía y todos estos productos los podemos hacer colaborando, pero colaborando las universidades. Es mejor que trabajemos las universidades colaborativamente en aquello que nos aportará valor, para luego competir en aquello que nos hace específicas. Pero dejemos la estrategia para lo específico, que es algo muy concreto, por lo que la Universidad de Alicante se debe diferenciar de la de al lado, porque en la mayoría de cosas puede colaborar con el resto de universidades españolas para ofrecer un mejor servicio a sus estudiantes y a la sociedad. Gracias por su respuesta, doctor Faraón. Tenemos 2 preguntas más, a ver si nos alcanza el tiempo. En una de ellas nos indica que, bueno, pues usted nos habla de ese modelo híbrido que ahora se está dando en muchas de las instituciones, pero para nuestras áreas de TI, eso nos está representando probablemente más trabajo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros afrontar esta situación en la que ahora tenemos que atender necesidades presenciales y necesidades digitales desde las áreas de TI de las instituciones? ¿Qué opina al respecto? Muy fácil, además me lo pones esta pregunta, parece que haya pagado para ello. Es teniendo una cartera de proyectos estratégica de TI en tu universidad. Es decir, tú tienes que valorar tu trabajo y por estudios de Universitic en España y otros, el 80% del presupuesto y del presupuesto en dinero y en personas se te va en mantenimiento, ¿vale? Solo tienes un 20% para nuevos proyectos. Entonces, ¿qué proyectos se abordan? Si tienes que establecerlos tú, a qué te dedicas, te estás sobrecargando y saturando. Si tú haces una relación clara de, mira, esta es mi fuerza, estos son los recursos que tengo yo, económicos y de personal. Esto es lo que yo abordo en el mantenimiento y esto es lo que me queda libre. Y haces que el equipo rectoral sea el que priorice, que decida él qué proyecto se deja fuera y cuál entra. Y si no se lo quiere dejar fuera, que amplíe el presupuesto o el personal para que tenga cabida a todo esto. Por tanto, con Gobierno TI, las decisiones las tiene que tomar el equipo rectoral y con una metodología de cartera estratégica de proyectos TI se le pasa al equipo de gobierno toda la información, pero ellos deciden qué proyectos abordan y qué no. Por tanto, no se puede abordar para las cosas para las que no hay recursos. Y si no, que amplíen los recursos que ponen a nuestra disposición. Muchas gracias, doctor Faraón, por esa respuesta. Y también sobre el tema que usted nos indicaba relacionado con esta forma en que la universidad tiene que abordar los diferentes aspectos, les surge la pregunta a los que nos están escuchando en el tema de la inclusión digital. ¿En qué sentido muchas instituciones de aquí de América Latina pues tenemos una situación en la que esas brechas a partir de la pandemia se han ampliado? Entonces, desde el punto de vista del gobierno de TI, ¿cómo relacionamos estos temas de inclusión digital? Hombre, evidentemente que hay que abordarlos y no hay que olvidarlos, ¿vale? No hay que olvidarlos. Fijaros que las políticas, nos preocupamos, yo cuando era vicerrector de tecnología, hicimos el Universitic, era ver cuántos ordenadores ponía la universidad a disposición de los estudiantes, ¿no? Y llegó un momento en que apostamos por escritorios remotos, ordenadores portátiles, que el estudiante trajera su equipo, ¿no? Incluso llegó en ese momento, cuando se presentaba el informe a la prensa, llegó un periodista a decir, ¿cómo es posible que este año haya menos ordenadores en las universidades a disposición de los estudiantes que el año pasado? Y era que no entendía el modelo. Estábamos pasando de poner ordenadores a disposición de los estudiantes a ofrecer un entorno en el que el estudiante llevara su propio equipo.
Pero cuando hicimos toda esa migración y ese cambio de política, ¿nos preocupamos de saber el equipamiento que tenía el estudiante en su casa? Y tendremos que hacer políticas para paliarlo. Es decir, si o bien hay ordenadores en la universidad, hay fijos, o hay ordenadores portátiles en préstamo, igual que se prestaban libros, se podrían prestar equipamiento tecnológico desde las bibliotecas. Lo que está claro es que debemos preocuparnos para que nadie se quede excluido, porque asumamos que todos tienen equipamiento y conexión y espacio suficiente para trabajar en casa. Por tanto, cuando dicen que la apuesta por la docencia online es para llegar hasta el último sitio y que nadie quede excluido, digo que sí, pero ojo, también puede excluir la propia docencia, porque solo estudiar desde tu casa tú solo, si no tienes las condiciones, tampoco es bueno. No tendremos que descuidar el que en las propias instalaciones de la universidad podamos atender a aquellos estudiantes que no tengan el equipamiento. Entonces, preocuparnos no solo por el equipamiento que nosotros ponemos a disposición, sino el que ellos tienen, y poder tener políticas que lo compensen. Gracias, doctor Faraón. Y vamos a ver si nos da tiempo para una última pregunta. El modelo de madurez digital del que usted nos ha hablado, realmente, ¿qué es lo que sigue para las instituciones mexicanas? ¿Qué es lo que usted visualiza? Bueno, el modelo lo planteamos, es como todo modelo, si es la cuadrícula, más que el modelo. El cuadrícula de madurez digital, en el que después se soporta el modelo digital, que ya entra en detalles en indicadores, realmente es una simplificación. Es una simplificación para que entendamos que solo digitalizando no basta, ¿vale? La digitalización es necesaria, pero no suficiente, ¿vale? Porque muchas veces cuando me encontraba hablando de transformación digital en el 2015, cuando empecé con todo esto en la cátedra, resulta que la gente veía la diferencia entre digitalización y transformación digital y no entendían la diferencia y me decían, muy bien, pero no lo entiendo, ¿no? Entonces, un día yendo a dar una charla, la noticia que salió la noche anterior era la huelga de los taxistas en España por culpa de los coches autónomos, los Uber, ¿no? El taxi este, ¿no? Entonces se lamentaba en el telediario el taxista diciendo, ¿por qué nos ha pasado esto? Si nos habíamos digitalizado, si podías pagar en el taxi con tarjeta, si al taxi podías llamarlo por teléfono o a través de una web, si ya utilizamos navegadores para movernos y ser más eficientes. ¿Qué les había? Y vino Uber y los arrolló, Uber cualquiera, dejando aparte otros temas de las plataformas. ¿Qué pasó? Que ellos habían digitalizado los procesos de forma separada y Uber pensó en un modelo de negocio integral y dijo, ¿qué tiene mi usuario en su bolsillo? Aquí tiene la forma de pago, no se la pido. Aquí tiene su ubicación, que me la confirme. Aquí puede decir dónde quiere ir, que me lo diga. Como tengo los mapas, sabré la ruta. Como tengo el tráfico, sabré lo que va a tardar. Le digo cuánto le voy a cobrar. Le digo cuál es mi matrícula, que me acepte. De manera que ahora moverte con Uber es lo más cercano al teletransporte. Puedes quedarte callado, ves la matrícula, entras al coche sin hablar, cuando llegas a destino, que lo ves en tu aplicación, bajas y te han teletransportado, ¿vale? Ha cambiado el modelo de negocio. Entonces, a nuestros estudiantes tenemos que ver lo mismo y decirle, ¿cómo los podemos teletransportar mentalmente su cabeza, su conocimiento, desde primero que entran hasta el grado o el máster que salen? Voy a llevarles que su cabeza vaya avanzando y creando conocimiento. No como ahora, como los procesos digitalizando, y le hago una matrícula más eficiente, y le hago no. ¿Cómo voy a conseguir en estos tiempos hacer que aprendan más y en estos 4 años su capacidad mental se haya teletransportado a un estudiante inicial de grado, un preuniversitario, a un universitario, a un graduado universitario, en toda su mentalidad? De ahí es donde tenemos que poner el énfasis, en pensar eso. Y eso, los de tecnología pueden ayudarnos con la tecnología, pero la reflexión no es del de tecnología. Y me diréis, ¿y qué haces dando esta charla aquí? Yo no, la culpa es vuestra porque me habéis dicho un enfoque para el gobierno universitario. Estoy hablando para el gobierno de las universidades. ¿Para qué os servirá? Para que utilicéis este discurso cuando habléis con el gobierno de vuestras universidades. Muchas gracias, doctor Faraón. Pues realmente
Creo que ha sido muy interesante todos los puntos y todas las respuestas que ha estado dando a las diferentes preguntas. Por parte de nosotros, pues por parte de ANUYES, WADI, Comité ANUYES TIC, estamos muy contentos. Me permito externarles este agradecimiento por su amable participación en este conversatorio. Como bien mencionaba, definitivamente hay mucho tiempo en el cual usted ha estado apoyando a este comité en este camino realmente hacia la transformación digital. Y queremos hacer de su conocimiento que su participación en este evento realmente, como siempre, ha sido extraordinaria. Queremos invitarles a todos porque el doctor Faraón va a estar también en otras actividades y en otros paneles, también a estar presentes acompañándolo. Hemos visto también a través de los comentarios el interés que se ha generado por este tema. Creo que como responsables de las áreas de TI nos sirve mucho ese enfoque y esa experiencia que usted nos puede transmitir de esta parte relacionada sobre todo con la alta dirección, con los rectores, con cómo vender este tipo de proyectos, esta cartera estratégica de proyectos, de la cual no debemos perder de vista su importancia dentro de nuestras instituciones. Así que por nuestra parte, realmente nos gustaría también, nada más para cerrar, si usted nos pudiese dirigir un mensaje, esperamos seguir contando con su amable participación en otros eventos, poder vernos nuevamente en otro de estos encuentros ANUYES TIC que seguramente el comité y a través del maestro José Luis Ponce se estarán organizando. Entonces, doctor Faraón, si para cerrar esta agradable plática nos puede dirigir ese mensaje final. Muchas gracias. Sí, bueno, simplemente sería un mensaje a lo mejor muy de ingeniero, que es lo que somos casi todos los que estáis en el servicio de informática, que es, en todo este discurso está que la universidad digital, el diseño de esa universidad digital y la estrategia de la universidad concreta, cada una universidad, tiene que ser un tema del equipo de gobierno, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Pues estar ahí para dar a los equipos de gobierno seguridad en el diseño de esa estrategia, porque los responsables de TI conocen bien las tecnologías y si a estas las ponen al servicio de la misión de la universidad, seguro que se diseñan mejores estrategias y mejores modelos de universidad digital que si los responsables universitarios diseñan su universidad y luego les piden a los responsables de TI que todo esto lo automaticen o lo digitalicen, no avanzaremos. Y si los responsables de TI tenemos una excelente estrategia de TI, pero no está de acuerdo o no es asumida por el equipo rectoral, tampoco haremos nada. Por tanto, no tenemos más remedio que buscar gente que haga de interlocutor entre las dos partes y que se ponga a disposición de los rectores para hablar del tema de tecnología, pero que cuando se gire detrás tenga un buen ejército, que sea todo este servicio de informática que dice, sí, yo conozco la tecnología y sé cómo hacerlo, pero hacia la universidad que tú me estás pidiendo que hayas diseñado. Que tú como profesor te doy el apoyo para que tus estudiantes aprendan mejor, pero esos estudiantes no son tuyos del profesor, son de toda la universidad. Y yo como responsable de TI o como trabajador de informática también soy responsable y soy artífice y protagonista de que ese estudiante aprenda más. Porque cada vez es más importante la tecnología para que ese estudiante pueda aprender más y mejor. Por tanto, tenemos un papel muy importante si queremos jugarlo. Muchísimas gracias, doctor Faraón, por este mensaje final. Pues sin más, yo les agradezco a todos su asistencia a esta conferencia y les invitamos en esta misma sala Físico Juan Antonio Herrera al panel de expertos, las instituciones y su adaptación a los nuevos desafíos. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde, un excelente día. Gracias, doctor Faraón, por su tiempo que nos ha dedicado.